Recuerdo un año particular de cuando era niño que había una serie que me encantaba muchísimo. De hecho, recuerdo que estudiaba de lunes a viernes muy duro para poder sacar buenas notas. Los sábados hacía la tarea restante que me quedaba del colegio. Y finalmente el domingo, por la mañana, luego de desayunar, esperaba que diera el mediodía. No por un tema de querer almorzar, sino porque a esa hora daban esta serie que me encantaba tanto. Lamentablemente solamente duró un año e incluso cuando fueron pasando los años llegué incluso hasta olvidar el nombre de la serie, pero no de sus personajes. Y así, muchos años después de años de investigación y de estar buscando muchísimo en internet, logré dar con dicha serie, logré recordar mi infancia e incluso conocí los horribles motivos por los cuales fue cancelada. Hoy vamos a hablar de una de las series que más me gustaron en mi infancia y que de hecho es una de mis series favoritas, Phantom Investigators, o Investigadores de Fantasmas. Una serie que, aunque ustedes no lo crean, fue cancelada por ser un gran éxito. Phantom Investigators fue lanzada en 2002 por la cadena Kids WB, supongo que WB será por Warner Brothers, como parte del tren de lo paranormal que se vivía en esas épocas y que de hecho tenía muy buen éxito y buenos puntos de rating. Recordemos que en ese entonces se estaban lanzando muchísimas series de esta índole, como por ejemplo Creep School, Historia de la Cripta, entre muchas otras. La serie narraba las aventuras de 4 niños que tenían una organización en busca de fantasmas. Demona era la líder, quien si bien no tenía superpoderes, era una experta en el disfraz y era un cerebro del grupo. Jericho tenía poderes telequinéticos que podía mover objetos y demás. Kira tenía sus poderes mentales y por último Casey, quien podía transformarse. La serie estaba muy buena y llamaba poderosamente la atención por su estilo stop motion, utilizando cuerpos de plastilina y cabezas de cartón para los personajes, objetos tipo títere para otros personajes, especialmente para los villanos, o incluso contaba con la actuación de varias personas para protagonizar a los fantasmas. Esta combinación visual hizo que la serie llamara poderosamente la atención desde el principio. Los 4 amigos poseían la ayuda del profesor Navarro, un hombre que, si bien ayudaba bastante al grupo, parecía tener ciertos secretos, ya que parecía estar siempre un pie adelantado, como en el capítulo 3, en donde crea un aparato totalmente innecesario, pero que al final resulta ser esencial para poder derrotar al espectro al que estaban enfrentando. También contaban con la ayuda de Watt, una pequeña bolita de chicle rosa bastante sarcástica, o incluso con Jinxie, que era un demonio de la mala suerte. Los muchachos mayormente recibían el pedido de algún cliente, iban a ver qué pasaba y tras descubrir que en efecto estaban sucediendo actividades paranormales, se armaban de su equipo y enfrentaban el problema. Con buenas historias, buena narrativa, una buena argumentación, un increíble juego visual que permitía a uno engancharse en la pantalla debido a lo llamativo del stop motion, y demás elementos que sabían conformar una gran obra, uno no se entiende cómo es que esta fue cancelada, ya que efectivamente, desde el primer capítulo, la serie rompió picos de rating cada vez que era transmitida. Y es que de hecho hay una historia de por qué Phantom Investigators fue cancelada, y sorprende saber que mayormente fue cancelada por ser un éxito. Es hora de hablar de su cancelación. Apenas el primer capítulo fue emitido, Phantom Investigators arrasó en audiencia y se convirtió en la serie más vista por el público infantil durante el año que fue transmitida, llegando a tener un increíble pico de audiencia. De hecho, todos aseguraban que Kids WB tenía un nuevo mega éxito en las manos. Pero había un problema. Cuando Kids WB se comunicó con los que desarrollaban la serie, es decir, con los creadores de la serie, establecieron una pauta. Esta cadena televisiva era conocida por tener un gran mega éxito entre el público de niños varones, y por lo tanto querían series que pudieran atraer a un público femenino. Es por eso que se hizo muy poca propaganda de esta serie, alegando que era exclusivamente para las niñas, ya que de hecho la líder del grupo, Demona, era efectivamente una niña. Esto hizo que desde un principio los niños no tuvieran interés en la serie, ya que consideraban, debido a las publicidades, que era exclusivamente para mujeres.
Y si bien es verdad que Phantom Investigators tuvo un gran pico de audiencia, eran absolutamente niñas, lo cual alarmó a la cadena televisiva, la cual consideró que la serie no podía tener tanta audiencia femenina debido a que estaban perdiendo a su público principal, los niños. Sin embargo, hay muchos detalles que hay que contar de esto. Primero, la cadena televisiva había lanzado propagandas que anunciaban que la serie era exclusivamente para niñas, cuando cualquiera que haya visto la serie sabe que no había ningún margen de género en esta misma, ya que había 2 niños y 2 niñas y los 4 miembros del grupo eran igualmente importantes. Segundo, la serie estaba completamente adaptada para cualquier tipo de público que fuera amante de lo paranormal, ya que de eso se trataba, de 4 amigos que tenían un grupo que se encargaba de resolver misterios paranormales. Y tercero, si bien es verdad que los primeros capítulos habían tenido una gran audiencia femenina y casi nula audiencia masculina, lo cierto es que a través del boca a boca en Estados Unidos, donde fue lanzada por primera vez, la serie se empezó a saber que no era exclusivamente para niñas, sino que era para todo tipo de audiencias, por lo que muchos niños comenzaron a mostrarse interesados en la misma. Sin embargo, para cuando esto ocurrió, una decisión increíblemente tonta fue tomada, y la decisión fue la de cancelar la serie. O sea, la compañía televisiva podría haber tomado diferentes opciones. Podría haber hecho una nueva propaganda en donde se anunciaba que la serie era para todo público. Podrían haber tomado otro programa, ponerlo junto a Phantom Investigators, y así los niños podrían seguir viendo televisión y las niñas se verían interesadas en programas mayormente dedicados a niños, y los niños podrían haberse interesado en este programa que, si bien se había anunciado para niñas, era absolutamente para todo público. Sin embargo, pese a ser una serie que si bien al principio gustaba mucho a las niñas y casi nada a los niños, con el tiempo, al saber que era una serie bien equilibrada y exclusivamente de lo paranormal, llegó a agradar a todo público en general. Pese a que estaba cada capítulo rompiendo más y más y más picos de rating, pese a ser la serie que fue más vista en el año 2002, la compañía decidió cancelarla. Y lo peor de todo es enterarnos de varias cosas. La primera de ellas, que si bien en Estados Unidos la primera vez que fue lanzada al aire solamente se transmitieron los primeros 6 capítulos, la siguiente retransmisión que se hizo años más adelante, en donde se lanzaron los 13 capítulos, volvieron a tener un altísimo pico de rating. La segunda es que la serie completa fue transmitida en Canadá, Europa y Latinoamérica, teniendo un mega éxito también en audiencia, tanto de niños como de niñas o incluso adolescentes. Y la tercera es que si no hubiera sido por la mala publicidad que se le hizo, o si tan solo se le hubieran dado más oportunidades, permitiendo que se lanzaran los 13 capítulos de la primera temporada y ver qué era lo que pasaba, lo cierto es que la cadena televisiva Kids WB hubiera tenido un mega éxito en las manos que le hubiera retribuido en mucho dinero, y efectivamente nosotros, la audiencia, hubiéramos disfrutado durante muchísimos años de una de las mejores series paranormales de la historia. Lamentablemente, la decisión fue tomada y la obra fue cancelada pese a ser un éxito, y pese a que sus propios creadores no entendían por qué estaban tomando esta decisión, si cada episodio que iba siendo lanzado rompía cada vez más los picos de audiencia e incluso la balanza entre géneros se equilibraba. Desgraciadamente, cuando fue cancelada, Sony, que se encargaba de financiar a la pequeña empresa que estaba produciendo Phantom Investigators, decidió dejar de financiarla debido a que tenían miedo de que ninguna otra cadena televisiva quisiera tomarla, y así desgraciadamente la empresa terminó en la quiebra y disolviéndose completamente, siendo este el fin de Phantom Investigators. Investigadores de Fantasmas es, en mi opinión personal, la mejor serie paranormal infantil que haya sido hecha. Su estilo visual de stop motion era espectacular. Las historias que se contaban en cada capítulo, los guiones, la argumentación, los desenlaces, todo estaba hecho de manera perfecta. Los capítulos eran muy originales para la época. Y de hecho sus personajes eran muy pero muy interesantes, y los villanos también.
De hecho, muchos fanáticos especulan que de no haber ocurrido esto y haber continuado viendo temporadas, hubiéramos descubierto incluso muchísimo más de lo que se sabe de los personajes en estos tan solo 13 capítulos que duró. Por ejemplo, supimos que al final el profesor Navarro efectivamente tenía un secreto. En el último capítulo de la primera temporada se nos revela que él era un vampiro. También sabemos un poco de la historia de Demona, que efectivamente sus abuelos fueron también investigadores de fantasmas y que todo lo que ella tiene efectivamente había pertenecido a ellos. Incluso en el capítulo 12, uno de los mejores en mi opinión, se supo que Watt, la pequeña bolita de chicle, había sido una vez un ser de mayor rango que perdió su rango a la vez que su mejor amigo y enemigo a la vez se terminó convirtiendo en el ser más poderoso, llegando al rango más poderoso que puede llegar un espectro en esta serie. Se convirtió en un ser elemental, el ser elemental de la basura. Y así como descubrimos todos estos elementos, también se especula que se hubiera descubierto cómo fue que los demás protagonistas consiguieron sus poderes, cuál es la historia de los padres de ellos, cómo eran en sus hogares, sus familias. Hubiéramos tenido un sinfín de aventuras, pero desgraciadamente todo eso queda atrás debido a malas decisiones de cadenas corporativas que la verdad uno no logra entenderlas. Uno no entiende por qué, si la serie estaba teniendo un pico de audiencia tan alto, decide tomar la decisión de cancelarla, cuando efectivamente tenés que hacer lo contrario. Pero bueno, lamentablemente así es como llegó al fin Phantom Investigators. En mi opinión, lo repito nuevamente, la mejor serie paranormal infantil que existió. Y hasta el día de hoy, pese a todo, sigue teniendo algunos fanáticos que la recordamos con cariño. Y digo recordamos porque yo soy uno de ellos. Es de hecho mi serie paranormal favorita de la infancia. Gracias. ¡Miren! El mar ha traído una caja hasta la playa. ¡Wow! ¡Santo pescado! ¡Un ahogado! ¿Por qué? ¿Por qué?